julio de 1941. La frontera norte del Perú es un infierno verde, un horno húmedo donde el aire es tan espeso que casi se puede masticar. En el sector de Zarumilla, la guerra contra Ecuador ha estallado, y la selva, antes silenciosa, ahora ruge con el estruendo de la artillería y el tableteo incesante de las ametralladoras. En medio de este caos, el capitán de artillería, Armando Cáceres, un hombre forjado en la Escuela Militar de Chorrillos y curtido por años de servicio en las fronteras más olvidadas del país, observa con una frustración que le quema el alma. A través de sus binoculares, la imagen es desesperantemente clara. Otro de sus preciados tanques ligeros LTP-38, el orgullo del agrupamiento del norte, dispara su cañón de 37 milímetros contra un búnker ecuatoriano. El proyectil vuela, certero, y choca contra el concreto reforzado con un agudo bipatético tink. La bala rebota como una canica, sin dejar más que una pequeña cicatriz en el monstruo de hormigón que escupe fuego sin piedad. «Carajo», murmura Cáceres para sí mismo, apretando los binoculares con tanta fuerza que sus nudillos se vuelven blancos. Es la quinta vez esta mañana. Les estamos haciendo cosquillas, nada más. A su lado, un joven soldado, un churre de Piura con la cara manchada de barro y sudor, se encoge tras un montículo de tierra. «Mi capitán, así no vamos a llegar a ninguna parte. Esos búnkers son una maldita muralla. Estamos bien piñas». Cáceres no responde. Sabe que el muchacho tiene razón. El problema era simple y mortalmente evidente. Los LTP-38 peruanos eran máquinas magníficas, la punta de lanza de la primera unidad blindada de Sudamérica, diseñados en Checoslovaquia para luchar en las llanuras de Europa. Pero aquí, en la espesura de la selva ecuatoriana, enfrentaban un enemigo para el que no estaban preparados: fortificaciones de campo, búnkers de concreto construidos con una tenacidad diabólica, capaces de resistir cualquier cosa que el pequeño pero potente cañón de 37 milímetros pudiera lanzarles. Los ecuatorianos, bien atrincherados, podían barrer el campo de batalla con sus nidos de ametralladoras y cañones antitanque, destrozando a la infantería peruana que intentaba avanzar al amparo de los tanques. La táctica peruana, desesperada, se había reducido a intentar flanquear las posiciones, una maniobra casi suicida en la densa jungla que exponía el blindaje más delgado de los tanques. Por cada búnker silenciado, se perdían valiosas vidas y, a veces, un tanque entero. La moral empezaba a decaer. El avance peruano, que había comenzado con un ímpetu arrollador, amenazaba con estancarse en un sangriento punto muerto. Esa noche, en el puesto de mando improvisado, una carpa sofocante iluminada por un solitario farol de queroseno, el capitán Cáceres no podía dormir. El zumbido de los mosquitos era un tormento, pero el verdadero tormento estaba en su cabeza. Sobre una mesa plegable se extendían los mapas de la zona, manchados de sudor y café. Los informes de bajas del día eran un golpe en el estómago. Cáceres no era un ingeniero, era un artillero de corazón. Su vida eran las tablas de tiro, la balística, la química de los propelentes. Tenía una curiosidad casi obsesiva por entender no solo cómo funcionaban sus armas, sino por qué lo hacían. Muchos oficiales se contentaban con saber operar el equipo. Cáceres devoraba los manuales técnicos, desde las secciones de operación hasta los apéndices sobre metalurgia y composición de la pólvora. Frustrado, se levantó y empezó a revolver una vieja caja de madera donde guardaba sus notas personales y algunos manuales de campo. Sus dedos tropezaron con un cuaderno raído, de tapas de cuero gastado, lleno de apuntes de sus días como cadete en Chorrillos. Lo abrió al azar, y sus ojos se posaron en una página amarillenta, con la caligrafía apretada de su viejo instructor, el mayor Benavides, un veterano de 1000 batallas no declaradas, un hombre que sabía más de pólvora y cañones que los propios fabricantes. Benavides siempre decía: muchachos, el manual es la Biblia, pero en la guerra, a veces hay que escribir tu propio evangelio. Cáceres recordó una de sus lecciones más extrañas, casi una anécdota contada al final de una larga jornada de instrucción. Hablaban sobre la historia de la artillería, sobre cómo los viejos cañoneros del siglo XIX a veces potenciaban sus cargas para derribar murallas. Cáceres encontró el párrafo que su memoria había desenterrado. Escrito a lápiz, casi como una nota al margen, decía: en casos extremos, la velocidad inicial de un proyectil puede ser incrementada añadiendo un agente catalizador de combustión rápida. Materiales carbonosos finamente divididos, como el polvo de carbón, pueden aumentar la presión en la recámara, acelerando la deflagración del propelente estándar. Ojo, procedimiento riesgoso, no reglamentario. Puede reventar el cañón. Cáceres leyó la nota 3, 4, 5 veces. Polvo de carbón. Era una idea tan simple,
tan rudimentaria, que parecía una locura. Pero la física detrás de ella era impecable, brutalmente lógica. El proyectil perforante de 37 milímetros del LTP-38 salía del cañón a una velocidad de boca de aproximadamente 675 metros por segundo. Esa velocidad le daba su energía cinética, su poder de penetración. La energía cinética es igual a la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Si lograba aumentar la velocidad, aunque fuera un poco, la energía de impacto se dispararía exponencialmente. Un aumento del 10% en la velocidad significaría casi un 21% más de energía. Más energía significaba más penetración. Y más penetración significaba reventar esos malditos búnkers y salvar a sus hombres. Pero la advertencia de su viejo instructor resonaba en su cabeza: puede reventar el cañón. Los cañones estaban diseñados para soportar una presión específica. Añadir más combustible a la mezcla era como echarle gasolina a una fogata. Podría generar una sobrepresión que agrietara el tubo, lo deformara o, en el peor de los casos, provocara una explosión catastrófica que convertiría al tanque y a su tripulación en una tumba de acero retorcido. La burocracia militar jamás aprobaría algo así. Pedir permiso era inútil, se reirían de él o lo someterían a un consejo de guerra por proponer una chambonada tan peligrosa. No, si iba a hacer esto, tenía que ser en secreto. Tenía que hacerlo él mismo. Era su responsabilidad. Al día siguiente, Cáceres se movió con la astucia de un zorro. Requisó un LTP-38 que había sido dañado por una mina y estaba en la retaguardia esperando reparaciones. Su cañón, milagrosamente, estaba intacto. Luego, visitó las cocinas de campaña. «Muchachos», dijo a los cocineros con una sonrisa cómplice, «necesito un favor. Necesito todo el carbón de leña que le sobre, el más fino, hecho polvo si es posible. Es para un experimento de camuflaje». Los cocineros, acostumbrados a las excentricidades de los oficiales en el frente, se encogieron de hombros y le entregaron un par de sacos de carbón finamente pulverizado. Cáceres también consiguió 50 proyectiles perforantes de la armería, firmando un recibo con una excusa vaga sobre pruebas de calibración. Esa tarde, en un claro escondido a varios kilómetros del frente, el escenario estaba listo. La selva lo envolvía todo con sus sonidos, el zumbido de los insectos, el grito lejano de los monos, creando una atmósfera de secretismo y tensión. Cáceres no era estúpido. No iba a meterse en el tanque. Con la ayuda de su sargento de confianza, un limeño llamado Gálvez, tan leal como un perro y más callado que una tumba, improvisaron un sistema de disparo a distancia. Usaron varios metros de cable de teléfono de campaña y la batería de un radio para crear un gatillo eléctrico. ¿Está seguro de esto, mi capitán?, preguntó Gálvez, mientras conectaba los cables al percutor del cañón. Su rostro mostraba una mezcla de admiración y puro terror. «Tan seguro como que mañana saldrá el sol, sargento», mintió Cáceres. «Ahora, póngase a cubierto». Bien a cubierto. La primera prueba fue conservadora. Cáceres, usando una pequeña balanza de mano que siempre llevaba en su equipo, midió cuidadosamente 25 gramos de polvo de carbón. Abrió la recámara del cañón, vertió el polvo negro y luego, con Gálvez, empujó el cartucho estándar hasta que quedó asentado. Corrieron hacia una zanja a 50 metros de distancia. Cáceres tomó una respiración profunda y conectó el último cable a la batería. El disparo sonó normal, quizás un poco más seco. El tanque se meció suavemente con el retroceso. Esperaron un minuto antes de acercarse. Cáceres inspeccionó el cañón con una linterna. No había signos visibles de daño. La recámara estaba limpia, el mecanismo de retroceso había funcionado a la perfección. Estaban cálatos de miedo, pero el cañón había aguantado. Segunda prueba, 50 gramos de carbón pulverizado. Esta vez, el estruendo fue notablemente más fuerte. El retroceso del tanque fue más violento. De nuevo, la inspección no reveló daños aparentes, solo un olor más acre a pólvora quemada. El corazón de Cáceres latía con una mezcla de euforia y pavor. Estaba funcionando. Tercera prueba, 75 gramos. El sonido del disparo fue un trueno que hizo vibrar el suelo. El tanque se sacudió hacia atrás con una fuerza brutal. Una bocanada de humo negro y denso salió del cañón. Cáceres y Gálvez se miraron con los ojos muy abiertos. «Pucha, mi capi», exclamó el sargento. Cáceres corrió hacia el tanque. Inspeccionó el cañón con una lupa.
Encontró leves marcas de calor en el interior de la recámara, una ligera decoloración del acero, pero ni una sola grieta, ni la más mínima deformación. Cuarta prueba, 100 gramos. Aquí, hasta Cáceres dudó. Era una cantidad enorme de propelente extra. Era jugar con fuego, literalmente. Pero necesitaba saber el límite. Si 75 gramos no eran suficientes para perforar el concreto, todo esto no habría servido para nada. Que sea lo que Dios quiera, murmuró. El disparo fue cataclísmico. Un estallido violento, ensordecedor, que pareció desgarrar el aire. El LTP-38 saltó hacia atrás casi medio metro, sus orugas arañando la tierra. Cáceres sintió la onda expansiva en su pecho. Cuando el humo se disipó, corrió a inspeccionar el cañón, esperando encontrarlo reventado en 1000 pedazos. Estaba increíblemente caliente, tanto que no podía tocarlo. La recámara estaba teñida de un azul oscuro por el calor extremo. Pero, contra toda lógica, estaba de una sola pieza. Había aguantado. Ahora necesitaba una prueba real. Cáceres y Gálvez pasaron la noche mezclando cemento y grava que habían tomado prestados de los ingenieros de campo. Construyeron una pequeña losa de concreto, de unos 80 centímetros de espesor, la misma medida que los informes de inteligencia indicaban para los búnkers ecuatorianos. Al amanecer, la colocaron a 100 metros del tanque. Primer disparo, un proyectil estándar, sin carbón. El resultado fue el esperado. El proyectil rebotó, dejando un cráter superficial en el concreto. Penetración 0. Frustrante. Segundo disparo, con 75 gramos de carbón. El proyectil golpeó el bloque con un sonido agudo y penetrante. Cáceres corrió a inspeccionar. Había creado una grieta profunda. El proyectil se había incrustado unos 30 centímetros, pero no lo había atravesado. Mejor, pero no suficiente. Tercer disparo, la carga de 100 gramos. La carga Cáceres, como Gálvez la había bautizado en voz baja. El tanque rugió. El proyectil voló, casi invisible. El impacto fue devastador. No hubo un tink, sino un crack, sordo y brutal. El proyectil había perforado la losa de 80 centímetros de concreto como si fuera de cartón, dejando un agujero limpio y humeante del otro lado. Cáceres se quedó mirando el agujero, sin poder creerlo. Lo había logrado. Había encontrado la fórmula. 100 gramos de carbón de leña podían convertir el cañón de su tanque en un revienta-búnkers. Pero quedaba una pregunta crucial. ¿Cuántos de estos disparos potenciados podría aguantar un cañón antes de volverse inútil o peligroso? Durante el resto del día, disparó el cañón 47 veces más con la carga de 100 gramos. Después de 47 disparos, las estrías del ánima del cañón mostraban una erosión significativa y la precisión había disminuido, pero el cañón no había explotado. Seguía siendo funcional. Calculó que un cañón podría aguantar entre 40 y 50 disparos calientes. En un combate normal, un tanque rara vez disparaba más de 15 proyectiles perforantes. Era más que suficiente. Esa misma noche, Cáceres solicitó una audiencia urgente con el general Eloy Ureta, el legendario comandante del Agrupamiento del Norte. En la tienda de campaña del general, con los otros oficiales de Estado Mayor presentes, Cáceres expuso sus hallazgos. La reacción inicial fue de incredulidad y alarma. Un coronel de logística, un hombre de Lima que olía a agua de colonia y a reglamento, se puso de pie. Capitán. ¿Se ha vuelto loco? Está sugiriendo que violemos las especificaciones técnicas, que ignoremos la seguridad y arriesguemos la vida de nuestros hombres con un truco de brujería. Cáceres se mantuvo firme, su uniforme sucio y su rostro cubierto de hollín contrastando con los impecables oficiales. Mi coronel, con el debido respeto, sus especificaciones técnicas nos están matando. Allá afuera, estamos perdiendo hombres y tanques a un ritmo inaceptable. Si podemos reventar esos búnkers a distancia, salvaremos más vidas de las que arriesgamos. Esta no es una brujería, es balística aplicada. Es el ingenio del soldado peruano para cumplir la chamba. El general Ureta, un hombre pragmático que había pasado más tiempo en el campo de batalla que en un escritorio, escuchó en silencio, acariciando su barbilla. Había perdido demasiados hombres buenos en los últimos días. Miró fijamente a Cáceres, luego al coronel. Si hay una forma, por heterodoxa que sea, de darle la vuelta a esta situación, la usaremos, dijo Ureta con voz grave. Capitán, autorizo una prueba de combate limitada. Tome 10 tanques.
Equípelos con su pólvora mejorada. Quiero un informe completo en una semana. Y Cáceres. Que esto funcione, por el bien de todos. 2 días después, 10 LTP-38 del Regimiento de Caballería Blindado fueron discretamente equipados. Cada tanque recibió un pequeño saco con el carbón pulverizado y una medida de lata que contenía exactamente 100 gramos. Las tripulaciones, escogidas a dedo por Cáceres por su valentía y sangre fría, recibieron instrucciones precisas. Estaban nerviosos. La idea de añadirle pólvora extra a su munición les parecía suicida. Pero estaban aún más cansados de ver sus disparos rebotar inútilmente. Confiaban en el capitán Cáceres. La prueba de fuego llegó en el asalto al puesto ecuatoriano de Quebrada Seca. Un pelotón de 4 de los tanques modificados, bajo el mando del propio Cáceres, avanzó hacia un nido de búnkers que había detenido el avance durante 2 días. El fuego enemigo era intenso. Tanque líder, objetivo, búnker central. Carga Cáceres, ordenó el capitán por la radio. Dentro del primer tanque, el artillero, un muchacho de Arequipa, vertió con manos temblorosas el polvo negro en la recámara, empujó el proyectil y cerró el cerrojo. Cargado, gritó. ¡Fuego! El tanque se estremeció violentamente. El proyectil impactó contra el búnker. Esta vez no hubo chispas. Una sección entera de la pared de concreto explotó hacia adentro en una nube de polvo y escombros. El tableteo de la ametralladora que había dentro cesó de inmediato. Un silencio atónito se apoderó del campo de batalla por un segundo, roto solo por los vítores que surgieron de las trincheras peruanas. Todos los tanques, fuego a discreción con carga Cáceres, rugió Cáceres por la radio. Lo que siguió fue una carnicería. Los LTP-38, antes casi inofensivos contra las fortificaciones, ahora las abrían en canal una tras otra. 2 búnkers fueron destruidos en menos de 1 minuto. La infantería peruana, viendo a sus gigantes de acero finalmente hacer su trabajo, lanzó un asalto arrollador. Quebrada Seca cayó antes del mediodía. El informe de Cáceres fue conciso: mi general, el truco del carbón funciona. Los ecuatorianos no entienden que los está golpeando. Durante la semana siguiente, los 10 tanques modificados se convirtieron en la punta de lanza del avance. Destruyeron más de una docena de posiciones fortificadas. La proporción de bajas se invirtió drásticamente. Solo se perdió un tanque, y no por un fallo del cañón, sino por el fuego de artillería. El general Ureta estaba convencido. Ordenó que todos los tanques del agrupamiento del norte fueran equipados con la pólvora Cáceres. Pero entonces, como era de esperar, llegó la reacción de Lima. El alto mando, al enterarse de la modificación no autorizada, envió un telegrama furibundo. Procedimiento viola todas las normativas de seguridad de artillería. Cese y desista de inmediato. Riesgo inaceptable. La respuesta del general Ureta se convertiría en leyenda, aunque nunca apareció en los informes oficiales. Se dice que telegrafió de vuelta: señores, mis tanques están abriendo las defensas ecuatorianas como si fueran latas de atún. Sus normativas no detienen las balas. Mis hombres están sobreviviendo. La modificación continúa. Fin del comunicado. Y así, con 100 gramos de carbón de leña y la audacia de un oficial que se atrevió a pensar fuera del manual, el equilibrio de poder en la guerra del 41 cambió. El impacto psicológico en el enemigo fue devastador. Los soldados ecuatorianos, que se sentían seguros tras sus muros de concreto, de repente vieron cómo esos muros eran destrozados por un enemigo que, hasta hacía unos días, era inofensivo. Los prisioneros capturados hablaban de una nueva munición secreta peruana, un proyectil mágico que nada podía detener. La guerra terminó poco después, con una victoria peruana contundente. El capitán Armando Cáceres fue condecorado discretamente. Su innovación nunca fue reconocida oficialmente en los manuales. Se convirtió en uno de esos secretos de guerra, una leyenda susurrada entre los veteranos, una prueba más de que en el campo de batalla, la victoria no siempre la deciden los mejores equipos, sino el ingenio, la audacia y la valentía de hombres dispuestos a arriesgarlo todo. Una historia que los libros de historia no te contaron. Hasta ahora. Es el legado del ingenio cholo, la capacidad peruana de hacer lo imposible con lo que se tiene a la mano, de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. ¿Qué opinas de esta increíble hazaña? ¿Conocías este truco técnico que le dio a Perú una ventaja decisiva en la primera guerra de tanques de Sudamérica? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. A veces, las victorias más grandes no se escriben